Leonardo siempre fue un hombre de presencia imponente. Su dominio no solo provenía de su fortuna o de su posición como dueño de una gran empresa, sino también de su postura rígida y su mirada impenetrable. Conocido en el mundo de los negocios por su frialdad y capacidad para tomar decisiones difíciles sin vacilar, rara vez mostraba emociones. Pero en casa, su corazón albergaba un profundo dolor. Desde que perdió a su esposa en un trágico accidente, la vida de Leonardo se había derrumbado. Su muerte lo dejó devastado, pero su principal preocupación pasó a ser su hija Isabela, que en ese momento tenía solo 5 años. Isabela era una niña dulce con una mirada brillante, pero su vida había cambiado drásticamente con el diagnóstico de una rara enfermedad degenerativa. Ahora, a los 8 años, su salud era extremadamente frágil. El miedo de perderla consumía a Leonardo diariamente, lo que lo llevó a ser aún más protector. Para él, aislar a su hija era la única forma de garantizar su seguridad, controlando estrictamente cada aspecto de su vida. Médicos, enfermeras e incluso familiares eran seleccionados con cuidado. Evitaba cualquier contacto que pudiera poner en riesgo a su hija, especialmente el contacto con otros niños. Al mismo tiempo, esa protección creó una burbuja alrededor de Isabela, una niña que, a pesar de su fragilidad física, anhelaba afecto y la compañía de otros. Pasaba sus días en una gran habitación rodeada de juguetes, pero sola. Fue en ese contexto que Sofía apareció. Humilde, trabajadora y de corazón generoso, Sofía siempre luchó por proporcionar una vida mejor para su hija Beatriz, de 9 años. La vida no había sido fácil para ella, pero nunca perdió la esperanza. Cuando vio el anuncio de trabajo de Leonardo, sintió que podría ser una oportunidad para mejorar su situación. Sabía que el desafío sería enorme, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Sofía también sabía que Isabela era una niña especial que demandaría cuidados intensivos y mucha atención. A pesar de eso, algo dentro de ella, un poderoso instinto maternal, la impulsó a aceptar el trabajo. Sofía siempre se dejó llevar por el amor y creía que el cariño y la paciencia podrían ayudar a la niña de alguna manera. En el fondo, sabía que podía ofrecer más que solo cuidados médicos, podía traer un poco de calor humano a esa casa, el consuelo y el cuidado que tanto necesitaba. Leonardo, con su postura rígida y mirada severa, recibió a Sofía en su imponente oficina para la entrevista. Era notoriamente desconfiado y exigente con respecto a quien contrataba, especialmente cuando se trataba de su hija Isabela. Durante la entrevista, su tono era directo y las preguntas incisivas. Quería asegurarse de que Sofía estuviera a la altura de cuidar a su hija, que requería atención y protección constantes debido a su enfermedad degenerativa. Su mayor exigencia era clara: Isabela debía permanecer completamente aislada, sin contacto con otros niños o cualquier situación que pudiera comprometer su salud. Para él, esa era la única forma de mantenerla segura. Sin embargo, Sofía fue sincera desde el principio. Al ser cuestionada sobre su formación, admitió que no tenía una educación superior. Dijo que, a pesar de eso, tenía mucha experiencia práctica en el cuidado de niños en situaciones delicadas y que era una madre dedicada. Con franqueza, contó que tenía una hija, Beatriz, de 9 años, que asistía a la escuela durante el día, lo que permitiría a Sofía dedicar el periodo escolar a cuidar de Isabela sin problemas. Sabía que la honestidad sería esencial para ganarse la confianza de Leonardo y no dudó en exponer su situación. También mencionó que entendía la responsabilidad que estaba asumiendo y que, aunque no tenía una formación académica avanzada, su instinto maternal y experiencia de vida le daban la confianza necesaria para cuidar de Isabela con el amor y la atención que merecía. Aunque aún dominado por el miedo de perder a su hija, algo en la sinceridad de Sofía comenzó a debilitar sus convicciones. Se resistía, pero lentamente las barreras que había erigido alrededor de sus propias emociones comenzaron a desmoronarse. Había algo en su modo directo y su actitud tranquila que le hizo reconsiderar sus dudas. Ella no trataba de impresionarlo con credenciales académicas o promesas vacías, sino con la autenticidad de quien estaba dispuesta a dedicarse de cuerpo y alma al bienestar de su hija.
Además, la experiencia de Sofía como madre le daba una visión única sobre el cuidado emocional que Isabela podría necesitar. Al final de la entrevista, aunque manteniendo su cautela, Leonardo decidió darle una oportunidad. Sabía que contratarla no era una decisión sencilla, pero Sofía parecía ser la mejor opción en ese momento. Poco después de comenzar el trabajo, Sofía empezó a percibir la verdadera magnitud del desafío. Aunque Isabela estaba bien cuidada físicamente, había una tristeza silenciosa en la niña. Su habitación estaba llena de juguetes caros, los mejores dispositivos tecnológicos, pero no había risas ni interacción genuina. Estaba rodeada de comodidades materiales, pero vivía en un aislamiento emocional profundo. El silencio dominaba el espacio, y la falta de contacto con otros niños hacía que su vida fuera solitaria. Sofía, con su instinto maternal, comprendió rápidamente lo que faltaba. Trataba de llenar el vacío hablando con Isabela, contando historias, animándola a jugar, pero sabía que el aislamiento impuesto por Leonardo estaba asfixiando el alma de la niña. Aunque la intención de proteger era clara, la extrema cautela impedía que Isabela viviera plenamente. Sofía se encontraba ante un desafío aún mayor, como ayudar a la niña a sentir el calor humano que le faltaba sin contradecir las estrictas reglas de su padre. Sabía que sería un camino delicado y difícil, pero estaba decidida a traer más alegría y luz a la vida de Isabela. Sofía, con su corazón compasivo, decidió que era hora de hablar con Leonardo. Una tarde tranquila, después de acostar a Isabela, respiró hondo y fue hasta su oficina. Sabía que estaba pisando terreno delicado, pero no podía seguir ignorando lo que veía. Con cuidado, trató de razonar con Leonardo, explicándole que aunque los cuidados médicos eran esenciales, el aislamiento extremo estaba haciendo más daño que bien. Según Sofía, Isabela necesitaba más que solo protección física, necesitaba interacción humana, alegría, contacto con el mundo exterior, aunque fuera en pequeñas dosis. Sin embargo, al escuchar las palabras de Sofía, Leonardo levantó inmediatamente una barrera de frialdad. Sus ojos se endurecieron y su postura se volvió aún más rígida. La idea de exponer a Isabela a cualquier riesgo, por mínimo que fuera, le resultaba impensable. Con una voz fría y autoritaria, Leonardo reafirmó sus reglas. Dejó en claro que no permitiría cambios en la forma en que su hija era tratada. Para él, la salud física de Isabela era lo más importante, y cualquier intento de alterar esa protección sería un riesgo innecesario. El miedo dominaba sus acciones, y Sofía sabía que sería inútil seguir discutiendo en ese momento. Algunos días después, Sofía tuvo un imprevisto y tuvo que recoger a su hija Beatriz antes de tiempo en la escuela. Sofía se vio sin alternativas y necesitó llevarla al trabajo, desobedeciendo las reglas impuestas por Leonardo. Antes de entrar en la casa, Sofía habló seriamente con Beatriz. Sabía el riesgo que corría. Miró a los ojos de su hija y la instruyó con firmeza para que no se acercara a Isabela. Le explicó que, debido a la frágil salud de la niña, era fundamental que no hubiera contacto entre las dos. Beatriz, una niña obediente y comprensiva, prometió que se quedaría quieta y no se movería de su lugar. Con esto resuelto, Sofía continuó con sus quehaceres diarios, dividiendo su tiempo entre el cuidado de Isabela y otras tareas en la casa. Sin embargo, mientras estaba ocupada, creyendo que Beatriz estaba cumpliendo su promesa, un descuido lo cambió todo. Beatriz, curiosa por naturaleza, comenzó a explorar la casa con la típica inquietud de una niña de su edad. Al pasar cerca de la habitación de Isabela, escuchó sonidos suaves y la curiosidad infantil se apoderó de ella. Al abrir la puerta, Beatriz se quedó inmóvil por unos segundos, mirando a Isabela, quien a su vez la miraba con una mezcla de sorpresa y asombro. Isabela no recordaba haber visto a otro niño dentro de su casa desde la muerte de su madre. Para ella, que vivía aislada del mundo, ver a alguien de su edad era algo nuevo, casi mágico. Beatriz, con su naturaleza extrovertida y espontánea, no se intimidó. Con una sonrisa en el rostro, se acercó lentamente y pronto las dos comenzaron a conversar.
Aunque venían de mundos muy diferentes, había una identificación natural entre ellas. Para Isabela, la presencia de otra niña en su mundo era como una brisa fresca en medio de su confinamiento. Sus ojos brillaban con una curiosidad que había estado dormida durante mucho tiempo, y la alegría que invadió su cuerpo era algo que ni siquiera sabía que podía sentir. Su energía, sus risas y su espontaneidad trajeron algo que faltaba en su vida, la alegría de una interacción infantil genuina. Mientras tanto, Sofía, aún ocupada con otras tareas, no se había dado cuenta de que las niñas estaban juntas. Pero al regresar a la habitación, vio algo que la dejó sorprendida. Al ver la escena, fue como si el mundo alrededor de Sofía se detuviera. Isabela y Beatriz estaban sentadas en el suelo, rodeadas de juguetes, conversando y jugando como si fueran amigas de toda la vida. La sonrisa de Isabela, rara y tímida hasta ese momento, iluminaba su rostro de una manera que Sofía nunca había visto. La niña parecía haber encontrado una nueva energía, una felicidad que el aislamiento nunca le había permitido florecer. Sofía se conmovió. Observó con los ojos llenos de lágrimas a las dos niñas riendo y divirtiéndose, compartiendo un momento que parecía tan simple pero que para Isabela era extraordinario. Sofía sabía que estaba rompiendo las reglas de Leonardo y que habría consecuencias por ello, pero en ese momento todo lo que importaba era la felicidad de Isabela. La niña, tan acostumbrada a vivir en una burbuja de silencio y protección, finalmente estaba experimentando algo que todo niño debería vivir, la libertad de jugar y reír al lado de otro niño. Ese momento, aunque breve, fue suficiente para que Sofía entendiera que algo tenía que cambiar en la vida de Isabela. Ya no podía ignorar la necesidad de la niña por contacto humano, por amistades, por risas. Al ver la escena ante ella, Sofía se dio cuenta de que tal vez ese era el primer paso hacia algo más grande, hacia romper las barreras que el miedo de Leonardo había construido alrededor de su hija. Leonardo llegó a casa después de un largo día de trabajo, exhausto y sumido en sus propios pensamientos. Sin embargo, algo inusual lo hizo detenerse por un momento: risas. Eran sonidos suaves pero claros que resonaban en la casa y provenían de la habitación de Isabela. Aquello lo intrigó profundamente, pues sabía que su hija rara vez demostraba tanta alegría. El ambiente, que generalmente era silencioso y melancólico, ahora estaba lleno de risas infantiles, algo que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Su corazón se apretó con una mezcla de sorpresa y confusión mientras subía las escaleras hacia la habitación de Isabela. Al abrir la puerta, Leonardo se quedó inmóvil observando la escena ante él. En medio de la habitación, Isabela y Beatriz, la hija de Sofía, estaban sentadas en el suelo, rodeadas de juguetes, jugando y riendo como si fueran viejas amigas. El ambiente era ligero, lleno de la alegría pura y espontánea que solo los niños pueden transmitir. La sonrisa en el rostro de Isabela, tan rara en los últimos años, brillaba, llenando la habitación de una felicidad que Leonardo no veía desde que su esposa había fallecido. Por un breve momento, sintió una punzada de emoción, algo que casi había olvidado que existía. No obstante, esa emoción pronto fue reemplazada por una creciente furia al darse cuenta de que otra niña estaba allí, rompiendo las reglas que él había establecido con tanta rigidez. El choque de ver a Beatriz tan cerca de Isabela hizo que el miedo paralizara su corazón. Entró abruptamente en la habitación y la alegría que llenaba el espacio fue reemplazada rápidamente por un silencio tenso. Las dos niñas lo miraron sorprendidas por su repentina presencia y su expresión rígida. Isabela, sintiendo el cambio en el aire, se encogió levemente, mientras que Beatriz, inocente, solo lo observaba en silencio. Leonardo, presa del pánico de que su hija estuviera en peligro, no pudo controlar su ira. Con una mirada furiosa, se volvió hacia Sofía, que acababa de entrar en la habitación tras percatarse de la llegada de su patrón. Su voz salió como un rugido, cargada de frustración y miedo. «Dije que Isabela no podía tener contacto con otros niños», explotó Leonardo, acusando a Sofía de desobedecer sus órdenes y poner en riesgo la frágil salud de su hija.
¿Cómo te atreves a traer a otra niña a esta casa? Desobedeciste mis reglas. ¿No entiendes lo mucho que esto puede perjudicar a Isabela? Sofía, sorprendida y entristecida, intentó desesperadamente explicarse. Leonardo, por favor, escúchame. Beatriz solo quería jugar con Isabela. Sé que estás preocupado, pero, mírala. Tu hija está feliz, riendo como no lo hacía desde hace tanto tiempo. Ella necesita esto. Necesita alegría, compañía. Sin embargo, Leonardo, cegado por el miedo de perder a su hija, no pudo oír la razón en sus palabras. Para él, cualquier contacto externo representaba una amenaza. Su instinto protector, combinado con el trauma de la pérdida de su esposa, dominaba sus decisiones. Leonardo no pudo contener la furia que crecía dentro de él. La imagen de su hija vulnerable lo consumía, cegándolo para cualquier otra consideración. «Estás despedida», declaró con una voz firme, pero por dentro algo temblaba ante esa decisión. Esas palabras cayeron como un peso sobre Sofía, que sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Había dedicado todo su amor y cuidado a Isabela y, ahora, en un momento en que creía estar haciendo lo mejor para la niña, se veía expulsada de la casa sin siquiera la oportunidad de explicar plenamente sus intenciones. Con el corazón apretado y los ojos llenos de lágrimas, Sofía recogió sus cosas. Beatriz, sin entender completamente la gravedad de la situación, seguía mirando a Isabela, que ahora estaba callada, claramente percibiendo la tensión a su alrededor. Sofía, antes de salir, se acercó a Isabela, que estaba visiblemente afectada por el cambio repentino de ambiente. Con una última mirada triste, Sofía acarició la cabeza de la niña, tratando de transmitir en silencio el cariño y el afecto que sentía por ella. Mientras salía de la casa con Beatriz, Sofía sabía que esa despedida no era justa, y el peso de la tristeza por dejar a Isabela en esa situación la devastaba. Aún así, Leonardo, dominado por su miedo irracional, ya había comenzado a buscar una nueva cuidadora, alguien que siguiera sus estrictas reglas sin cuestionarlas. Para él, la seguridad física de Isabela seguía siendo la prioridad máxima, incluso si eso significaba sacrificar la felicidad y el bienestar emocional de su hija. Poco después de la partida de Sofía, Isabela comenzó a mostrar señales preocupantes. Lo que inicialmente parecía solo una leve apatía pronto evolucionó hacia síntomas físicos visibles. Comenzó a tener fiebre regularmente, y su cuerpo, que antes estaba relativamente estable, ahora estaba más débil y lánguido. La niña, que antes se mantenía relativamente animada en su rutina solitaria, comenzó a volverse cada vez más callada y distante. El brillo en sus ojos, que había regresado brevemente durante los juegos con Beatriz, desapareció por completo. Los días eran largos y monótonos, e Isabela apenas tenía fuerzas para interactuar con las pocas personas que la rodeaban. Pasaba horas acostada sin energía, y su apetito también disminuyó considerablemente. Leonardo pronto interpretó este deterioro como una consecuencia directa del breve contacto de Isabela con Beatriz. Convencido de que su decisión de despedir a Sofía había sido correcta, creía que ese encuentro entre las niñas había comprometido la salud de su hija. El miedo que siempre lo había guiado desde el diagnóstico de la enfermedad de Isabela ahora se intensificaba. Decidió buscar ayuda médica y se le realizaron una serie de exámenes a Isabela. Para su sorpresa y frustración, los resultados no mostraron ninguna alteración significativa. Ninguna infección ni ninguna otra condición física parecía justificar la fiebre, la debilidad o la apatía de la niña. Los médicos, desconcertados, sugirieron que el empeoramiento de Isabela podría estar relacionado con factores emocionales, una hipótesis que Leonardo inicialmente rechazó. Para él, las emociones no podían tener un impacto tan devastador como una enfermedad física. Aún así, los días pasaban y la salud de Isabela seguía igual, sin explicaciones convincentes. Leonardo, acostumbrado a controlar todos los aspectos de la vida de su hija, ahora se encontraba impotente ante la situación. La ausencia de respuestas concretas lo dejaba ansioso y frustrado.
Seguía buscando formas de protegerla, pero nada parecía funcionar. La falta de una explicación médica comenzó a socavar su confianza en las decisiones que había tomado hasta entonces. Un día, al sentarse al lado de Isabela, Leonardo decidió tratar de entender lo que estaba sucediendo con su hija de una forma que rara vez hacía, hablando con el corazón abierto. En un intento de romper el silencio que reinaba entre ellos, le preguntó suavemente cómo se sentía. Isabela, con una voz débil y los ojos tristes, vaciló por un momento, pero luego, con un suspiro profundo, comenzó a hablar. Papá, yo echo de menos a Sofía y a Beatriz. Las palabras salieron lentas pero claras, sorprendiendo a Leonardo. Cuando Beatriz estaba aquí, me sentí feliz. Fue el mejor día que he tenido en mucho tiempo. Me sentí viva, como si fuera una niña normal, jugando como cualquier otra. Hizo una pausa, tragando saliva antes de continuar. Sé que quieres protegerme, pero no quiero estar sola. Las echo de menos. Me hicieron sentir algo que nunca había sentido aquí. La confesión de Isabela golpeó a Leonardo como un balde de agua fría. Siempre había creído que estaba haciendo lo mejor para su hija al protegerla de cualquier riesgo. Pero al escuchar esas palabras, comenzó a darse cuenta de cuánto el aislamiento la estaba afectando emocionalmente. Las lágrimas corrían por los ojos de Isabela mientras miraba a su padre, suplicando por algo que él nunca había considerado realmente, la oportunidad de ser feliz, de tener compañía y de sentir alegría en su vida. Leonardo, abrumado por la culpa y el miedo de tomar una decisión equivocada, vaciló. Su instinto natural era proteger a Isabela a toda costa, pero al ver el sufrimiento en sus ojos, comenzó a cuestionarse si realmente estaba haciendo lo mejor para ella. Lo que veía frente a él no era solo una niña enferma, sino una niña profundamente solitaria, suplicando por algo que él no sabía cómo proporcionar. Yo, lo pensaré, hija, respondió con dificultad, su voz finalmente suave. Veremos lo que podemos hacer. Las palabras salieron con dificultad, pero Leonardo sabía en el fondo que ya no podía ignorar lo que Isabela realmente necesitaba. El miedo de perderla siempre había dictado sus acciones, pero ahora, al mirar a su hija, comenzó a entender que a veces proteger a alguien significa permitirle vivir plenamente, no solo sobrevivir. Con el corazón apretado y la mente llena de remordimientos, Leonardo tomó una decisión que nunca había imaginado que sería necesaria. Tras la sincera confesión de Isabela sobre lo mucho que extrañaba a Sofía y Beatriz, comprendió que el aislamiento no era la respuesta. Por primera vez en años, entendió que el amor y la felicidad que su hija tanto deseaba tenían un impacto profundo en su salud. Impulsado por esta nueva comprensión y por la culpa de haber privado a Isabela de esa alegría, Leonardo decidió hacer lo que antes parecía impensable, pedirle a Sofía que volviera. Leonardo, quien siempre se había enorgullecido de su rigidez y control, ahora se encontraba en la vulnerable posición de admitir sus errores. Llamó a Sofía, sintiendo el peso de sus propias palabras cuando la había despedido de manera tan abrupta. El orgullo y la frialdad que siempre lo habían acompañado dieron paso a una inesperada humildad. Sofía, comenzó con una voz más suave de lo que jamás había utilizado, cometí un error, por favor, perdóname. Isabela te necesita, y también a Beatriz. Ella necesita algo que yo solo no puedo darle. Sé que te lastimé al despedirte, pero estoy aquí para pedirte que regreses. No por mí, sino por Isabela. Sofía, aunque todavía dolida por las duras palabras que recibió cuando fue despedida, sintió algo diferente en él, un padre que finalmente entendía lo que su hija realmente necesitaba. Dudó por un momento, reflexionando sobre lo difícil que había sido ese periodo, pero en el fondo, el amor que sentía por Isabela habló más fuerte. Con una sonrisa contenida, que Leonardo no pudo ver, Sofía asintió. Regresaré, Leonardo. No por ti, sino por ella. Isabela necesita amor y alegría, y no puedo darle la espalda. El regreso de Sofía y Beatriz a la casa de Leonardo fue un momento memorable.
Era un fin de semana, y cuando Isabela vio a Sofía entrar en su habitación seguida de Beatriz, sus ojos brillaron con una felicidad que hacía mucho tiempo había desaparecido. Sin poder contener la sonrisa, la niña extendió los brazos, y Sofía corrió a abrazarla. Beatriz, con su energía radiante, pronto se unió, llenando el ambiente de risas y conversaciones animadas. La casa, que antes parecía tan fría y llena de silencio, se llenó de una nueva luz y calidez. Casi como un milagro, la recuperación de Isabela comenzó rápidamente. Sus síntomas de fiebre y debilidad, que tanto preocupaban a Leonardo, desaparecieron gradualmente. La niña, que antes vivía apática y triste, ahora caminaba con entusiasmo por su habitación siempre que le era posible, en compañía de Beatriz, a quien Sofía traía después de la escuela algunas veces por semana. La apatía dio paso a la vivacidad, y el brillo que había faltado tanto tiempo en sus ojos volvió a iluminar su rostro. La alegría de jugar, de sentirse querida y de tener compañía transformó a Isabela en una niña nuevamente, reavivando la ligereza y felicidad que le habían sido negadas durante tanto tiempo. Leonardo observaba todo con el corazón lleno de emoción. Él, que siempre había creído que el aislamiento y los rigurosos cuidados médicos eran la única solución, ahora veía ante sus propios ojos la verdadera cura de su hija, el amor, la amistad y la alegría que Sofía y Beatriz habían traído de vuelta a la vida de Isabela. El ambiente de la casa, antes sombrío y melancólico, fue tomado por risas y momentos de ternura, y eso conmovió profundamente a Leonardo. La transformación en la salud de Isabela fue acompañada por un cambio en el propio Leonardo. Él, que siempre había sido rígido y distante, comenzó a abrirse emocionalmente, no solo con su hija, sino también con Sofía y Beatriz. La casa, que antes parecía un reflejo de su miedo y control, ahora era un hogar lleno de amor, cariño y risas, y eso, más que cualquier tratamiento médico, fue lo que realmente salvó a Isabela. Al ver la plena recuperación de Isabela, Leonardo sintió que algo más debía hacerse. Observando la felicidad de su hija junto a Sofía y Beatriz, comprendió que su presencia había transformado sus vidas de una manera que jamás había imaginado. Impulsado por un sentimiento de gratitud y reconocimiento por el impacto positivo que ambas habían tenido en su hogar, Leonardo tomó una decisión importante. En una tarde tranquila, mientras las niñas jugaban alegremente en el jardín, se acercó a Sofía con una mirada más serena que nunca. Sofía, comenzó él, con una voz cargada de sinceridad, no sé cómo agradecerte por todo lo que tú y Beatriz han hecho por Isabela, y también por mí. Me he dado cuenta de que ustedes son parte esencial de la felicidad de mi hija. Así que me gustaría invitarlas a vivir aquí con nosotros. Sería una forma de mantener esta alegría constante y, tal vez, formar una verdadera familia. Sofía, sorprendida y conmovida por la propuesta, lo miró con una sonrisa emocionada, reconociendo el profundo cambio en Leonardo. Sabía que esa decisión no era solo por Isabela, sino también un reflejo del nuevo hombre en que él se estaba convirtiendo. Isabela, ahora más feliz que nunca, agradecía a su padre todos los días por permitir que Sofía y Beatriz se quedaran a su lado. La sonrisa en el rostro de la niña era un reflejo de su gratitud y del alivio que sentía por tener finalmente la compañía y el amor que tanto había anhelado. Una tarde, mientras jugaba con Beatriz, se acercó a Leonardo y lo abrazó con fuerza, algo que raramente hacía. Gracias, papá. Gracias por dejar que Sofía y Beatriz se queden aquí. Soy muy feliz con ellas. Esas palabras tocaron profundamente a Leonardo. Ver a su hija tan contenta después de años de aislamiento y tristeza desarmó todas las barreras que había erigido alrededor de su corazón. Se permitió sentir la vulnerabilidad de ese momento, emocionado por la felicidad sincera de Isabela. Por primera vez, Leonardo sintió que realmente estaba brindando a su hija la vida que merecía. La casa, ahora llena de risas y amor, se había convertido en un refugio para todos ellos. Sin embargo, a pesar de toda la alegría que impregnaba sus días, la enfermedad degenerativa de Isabela comenzó a manifestarse nuevamente. Con el paso del tiempo, sus síntomas empeoraron.
La debilidad volvió, las fiebres se intensificaron, e Isabela, que había encontrado un breve respiro de felicidad, ahora comenzaba a luchar contra la gravedad de su condición. Los médicos, llamados con urgencia, informaron a Leonardo que la salud de su hija estaba en un estado crítico. No había más tratamientos o intervenciones que pudieran revertir el avance de la enfermedad. Las palabras de los médicos cayeron como un peso insostenible sobre Leonardo, quien se vio nuevamente enfrentado a su mayor miedo, perder a su hija. A pesar de su empeoramiento, Isabela se mantuvo tranquila. Sabía lo que estaba por venir y, en su fragilidad, hizo un último pedido a su padre. En una tarde silenciosa, mientras Leonardo estaba sentado al lado de su cama, Isabela lo llamó con una voz suave pero firme. «Papá, necesito pedirte algo». Leonardo, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la pequeña mano de Isabela, sintiendo el peso de la situación. «No quiero ir al hospital. No quiero ser internada. Quiero quedarme aquí en casa contigo, con Sofía y con Beatriz». Esas palabras desgarraron el corazón de Leonardo. Cada fibra de su ser clamaba por una solución, algo que pudiera salvar a su hija. Con lágrimas en los ojos y el corazón roto, asintió, respetando el deseo de Isabela. «Está bien, mi amor. Te quedarás aquí con todos nosotros. Prometo que haré todo lo posible para que estés cómoda y rodeada de amor». Desde ese momento, Leonardo, Sofía y Beatriz se dedicaron a cuidar a Isabela con todo el cariño que podían ofrecer. Transformaron la casa en un refugio acogedor para que Isabela pudiera pasar sus últimos días de la manera que ella deseaba, rodeada de las personas que amaba, en un ambiente de afecto y paz. Aunque el sufrimiento era inmenso tanto para Leonardo como para Sofía y Beatriz, sabían que estaban honrando el pedido más profundo y sincero de Isabela, proporcionándole la dignidad y el consuelo de una despedida rodeada de amor. Los días que siguieron al último pedido de Isabela estuvieron llenos de una atmósfera de amor y cuidado. La casa, que antes estaba marcada por el silencio y el miedo, se había convertido en un refugio acogedor donde Isabela podía pasar sus últimos momentos rodeada de las personas que más la querían. Sofía y Beatriz siempre estaban a su lado, trayendo risas e historias que llenaban el ambiente con una ligereza que hacía mucho tiempo no existía allí. Leonardo, incluso en medio de su dolor, hacía todo lo posible para que su hija se sintiera amada y cómoda, consciente de que el tiempo con ella estaba llegando a su fin. Y así, en una noche tranquila, Isabela partió en paz. Su rostro sereno reflejaba la tranquilidad de haber pasado sus últimos días rodeada de amor y no en un hospital frío, como tanto temía. Su partida dejó a todos devastados, especialmente a Leonardo, quien sentía un vacío inmenso e insoportable en el corazón. La pérdida de su esposa lo había devastado, pero ahora, perder a su hija lo dejó completamente a la deriva, sin suelo, sin futuro. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera derrumbado nuevamente, trayendo consigo todo el dolor que había tratado de reprimir desde la muerte de su esposa. Leonardo, consumido por el duelo, se apartó durante algunos días, sumido en su dolor. La casa, que antes estaba llena de risas y juegos con Isabela y Beatriz, ahora parecía fría y silenciosa. Cada rincón le recordaba a su hija, y su ausencia era abrumadora. Él, que ya había perdido a la mujer que amaba, ahora se veía sin la hija que tanto intentó proteger, y la sensación de impotencia lo consumía. Sin embargo, en medio de ese dolor devastador, una verdad comenzó a surgir con claridad para Leonardo: la presencia de Sofía y Beatriz en los últimos días de Isabela había sido esencial. Trajeron luz, alegría y, sobre todo, el consuelo que su hija tanto necesitaba para partir en paz. Sin ellas, Isabela habría enfrentado sus últimos días de manera mucho más solitaria y triste. Fue ese pensamiento el que le dio a Leonardo las fuerzas para tomar una decisión importante. Un día, todavía debilitado por la pérdida, se acercó a Sofía con un pedido sincero y conmovedor. «Sofía», dijo con la voz temblorosa y la mirada marcada por la tristeza, «ya he perdido tanto, a mi esposa, y ahora a mi hija. Pero ustedes, tú y Beatriz, trajeron una luz a la vida de Isabela en sus últimos días.
No sé cómo seguir sin ustedes aquí. Me gustaría que se quedaran. No puedo imaginar esta casa sin la presencia de ustedes. De alguna manera, siento que Isabela sigue viva a través de ustedes. Sofía, conmovida por la sinceridad de Leonardo, entendió lo mucho que eso significaba. Ella y Beatriz se habían convertido en una parte fundamental de la vida de Isabela y, de manera indirecta, también de la vida de Leonardo. Aunque el dolor de la pérdida era inmenso tanto para ella como para Leonardo, había un lazo fuerte que los unía ahora, forjado por el amor y el cuidado que ambos dedicaron a Isabela. Sofía decidió quedarse, y poco a poco, el vínculo entre ella y Leonardo se fue fortaleciendo. Él, que ya había perdido tanto, encontró en Sofía un apoyo emocional que lo ayudó a enfrentar el duelo. Con el paso del tiempo, el dolor y el duelo que unían a Leonardo y a Sofía comenzaron a transformarse en algo más profundo. El vínculo que se había formado durante los últimos días de Isabela fue fortaleciéndose a medida que ambos enfrentaban juntos la pérdida. Leonardo, que siempre se había mantenido emocionalmente distante, ahora encontraba en Sofía un consuelo y una cercanía que no esperaba. Las conversaciones, las pequeñas miradas y los gestos de apoyo mutuo comenzaron a abrir espacio para un nuevo sentimiento. Lentamente, sin que ninguno de los dos lo notara de inmediato, comenzaron a enamorarse. Leonardo, que antes llevaba una vida llena de control y aislamiento, ahora sentía el calor y la presencia de Sofía en su rutina. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de lo mucho que ella significaba para él y de cómo su presencia se había vuelto esencial para su nueva vida. Sofía, por su parte, también se encontró envuelta en este sentimiento creciente. El hombre que antes le parecía inalcanzable, ahora se mostraba vulnerable y cariñoso, y ella no podía evitar sentir algo especial por él. Beatriz, con su alegría infantil y su energía contagiosa, también ocupó un lugar especial en el corazón de Leonardo. No solo traía dulces recuerdos de Isabela, sino que también aportaba una nueva luz a la vida de todos en la casa. Su espontaneidad y risas hacían sonreír a Leonardo de una manera que pensaba que nunca volvería a hacer. Beatriz se convirtió en una parte importante de su vida, y cada vez más, Leonardo se veía como una figura paterna para ella, algo que lo reconfortaba y lo ayudaba a sanar las heridas de la pérdida de su hija. A medida que pasaba el tiempo, la mansión, antes marcada por el silencio y la tristeza, se transformó. El duelo aún estaba presente, pero ahora coexistía con un nuevo comienzo, una nueva vida llena de amor y esperanza. Sofía y Leonardo, a pesar de las cicatrices del pasado, estaban listos para seguir adelante juntos. La presencia de Beatriz y el vínculo que formaron fue solo el inicio de esta nueva etapa. Entonces, en un día especial, Sofía reveló una noticia que cambiaría todo. Con una sonrisa contenida, pero con los ojos brillando de emoción, le dijo a Leonardo que estaba embarazada. La noticia trajo un torrente de emociones profundas, pero, sobre todo, trajo una nueva esperanza a la vida de Leonardo. Él, que había pasado años lidiando con el miedo a la pérdida, ahora veía ante sí la posibilidad de un nuevo comienzo. El futuro bebé, una nueva vida en camino, representaba no solo la continuidad de su familia, sino también una forma de honrar a Isabela, quien siempre estaría presente en sus corazones. El embarazo de Sofía fue recibido con un sentimiento de renovación. Leonardo, aun con el peso de la pérdida de su esposa e hija, encontró consuelo en la nueva familia que estaba formando. Beatriz, ya una parte inseparable de su vida, esperaba con entusiasmo la llegada de su nuevo hermanito o hermanita, y la casa, que alguna vez fue tan sombría, se llenó de amor y expectación. Ahora, la mansión que antes simbolizaba aislamiento y tristeza estaba llena de risas, conversaciones y vida. Leonardo, quien se había cerrado al mundo durante tanto tiempo, sentía que, de alguna manera, Isabela seguía presente. Ella estaría siempre en sus recuerdos, en sus corazones y, de alguna manera, en la nueva familia que él y Sofía estaban construyendo. El ciclo de dolor y pérdida había dado paso a una nueva fase, donde el amor, la esperanza y la vida prevalecían. Juntos,
Leonardo, Sofía, Beatriz y el bebé en camino formaron un nuevo hogar, un nuevo comienzo que trajo un profundo significado a la vida de cada uno de ellos. El pasado no sería olvidado, pero el futuro ahora estaba lleno de promesas de amor, felicidad y nuevas memorias por construir. Y entonces, ¿qué te pareció esta emocionante historia de pérdidas, amor y transformación? Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder la próxima historia emocionante que está por venir. Nos vemos en el próximo video.